Muy buenas noches a todos. Ha sido triunfo de Sporting Cristal por tanda de penales ante 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau del Callao. Tras una tanda de penales muy pero muy dramática en donde Diego Enríquez atajó un penal y un penal luego terminó siendo errado por parte del conjunto paraguayo y que le da la clasificación al equipo dirigido por Pablo Autori para enfrentar a Carabobo de Venezuela en la próxima instancia de la Copa Libertadores de América para conocer su destino, si será la Copa Sudamericana o la fase de grupos de la misma Copa Libertadores. Recordemos que el conjunto rimense con esta clasificación se asegura como mínimo una participación internacional a lo largo de este 2026, o bueno, hasta donde logre alcanzar, ¿no? La fase de grupos, o bien de la Sudamericana o bien de la Libertadores. Pero para ello vamos a hablar y desmenuzar lo que ha sido este encuentro tan pero tan cerrado y complicado para un Cristal que muchos habló en la previa de que si afrontaba este partido con una mejor eficacia y con una concentración muy pero muy buena para enfrentar a los paraguayos, tranquilamente se llevaba el partido caminando. Creo que estuvo cerca de concretarse ese pronóstico porque Cristal fue un equipo que dio muchas señales de poder abrir el marcador, pero el problema es que la eficacia y la definición siguen siendo un problema gigantesco para los dirigidos por Pablo Autori. Vamos a arrancar con las alineaciones. Un Cristal que daba la sorpresa con Leandro Sosa e Irving Ávila en el equipo titular. Vamos a ir en orden. En la portería estaba Diego Enríquez, la línea defensiva como comentábamos, el ingreso de Leandro Sosa en lugar de Juan Cruz González. La saga de centrales no se movería con Miguel Araujo y Rafael Lútiger. Y por la lateral por izquierda, Cristiano da Silva, quien sería el protagonista de la noche en el cierre del encuentro. En el medio campo estarían Yoshimar Yotun con Martín Tábara y acompañados también por Catriel Cabellos, quien volvería a ser titular ante el elenco de Eduardo Ledesma. Por la banda derecha estaba el Santi González, por la banda izquierda Irving Ávila, quien por momentos se acomodaba como un segundo punta junto a Felipe Viseu, quien ocupaba la plaza de centro delantero en el equipo bajo Pontino. Por su parte, el conjunto de 2 de Mayo con una alineación muy pero muy similar a lo que nos había acostumbrado en los últimos 3 partidos ante equipos peruanos, ¿no? Todos ante Alianza, uno de Cristal, con el portero Martínez en la portería, la línea defensiva conformada por Dávalos, Sosa, Camilo Saiz, que para mí realmente es un central que hay que darle mucho ojo para un posible fichaje al fútbol peruano. No sé si para un equipo grande, pero algún club de repente como Melgar, Cusco FC, por ahí Cienciano de repente lo quieran jalar. Mucho ojo con Camilo Saiz. Un central muy aguerrido, muy interesante, que lucha cada balón aéreo y que para pasarlo es muy complicado. Yo creo que ese Camilo Saiz hay que tenerlo de reojo. Por la lateral por izquierda estaba Ulises Coronel en lugar de Castro, que no pudo estar en este partido presente por una lesión que fue en el partido anterior ante Cristal. En el medio campo Sanabria, Alan Gómez, que también es otro volante muy talentoso e interesante para el conjunto paraguayo. También estaba Oscar Romero, que no es el mellizo. Y por los extremos estaban Alfonso, y por la otra banda Pedro del Valle, que en la previa era uno de los jugadores más importantes y determinantes, desequilibrantes mejor dicho, de este conjunto de Eduardo Ledesma, pero que en esta eliminatoria contra Cristal no pudo mostrar su mejor versión, y contra Alianza muchos recordarán varios goles que terminó errando el número 17 del conjunto paraguayo. En lugar de Rodrigo Ruiz Díaz, hoy día arrancaba también Diego Acosta, autor del gol del triunfo en Pedro Juan Caballero ante Alianza Lima, y por el cual se notaba una pequeña variante en el estilo de juego del conjunto del 2 de Mayo. En un partido donde Cristal en el primer tiempo tuvo la tranquilidad y tuvo una posesión del 70% del balón, algo que era realmente escandaloso, pero más escandaloso serían las ocasiones de gol que Cristal desperdiciaría. Un rebate de Leandro Sosa que en el punto de penal, en un penal de movimiento, que la termina mandando por encima del travesaño. Es cierto que le termina pegando con la pierna menos hábil, pero aún así no es pretexto para dejar de mencionarlo, ¿no? También un centro en la cabeza de Felipe Viseu, que el balón termina yéndose por encima del travesaño, y ahí empezaría el show de Santi González, pero el show, para decirlo, un show del terror para el número 7 bajo Pontino. Tendría una jugada tras una muy buena pelota filtrada por parte de Yoshimar Yotun, en donde decide enganchar, rematar ante la portería
que cubría Ángel Martínez, y finalmente el arquero termina ganándole ese primer duelo al delantero rimense. Minutos más tarde Santi González tendría otra buena oportunidad tras otra muy buena pelota que le pone en esta ocasión Martín Tábara al extremo argentino, pero el remate se le termina yendo muy pero muy abierto. Entonces Cristal cierra el primer tiempo con unas 4 o 5 ocasiones por ahí claras de gol, y te daba la sensación de que en el segundo tiempo podía salir a matarlo y podía liquidarlo. Pero no podíamos dejar de pasar por alto las grandes ocasiones de gol que Cristal había perdido en el primer tiempo, como los que acabamos de detallar. Cristal desperdició muchas ocasiones de gol en donde más que el mérito de la defensa paraguaya era un demérito de Cristal, porque 2 de mayo terminó mostrando ser un equipo, a lo largo de estas 2 eliminatorias ante los equipos peruanos, ser un conjunto que completa, si de por sí tiene algunas características para rescatar, como su juego aguerrido, jugadores por ahí uno que otro que trata de darte algo diferente, como Alan Gómez, por ahí Sanabria, que te maneja bien el medio campo por momentos, también tiene muchas deficiencias, y eso termina quedando claro en la línea defensiva. Como menciono, a mí me gusta mucho el juego que tiene Camilo Sáenz en la línea defensiva del conjunto paraguayo, pero aún así considero que hay muchas falencias que tienen que corregir los paraguayos, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Cristal finalmente es el equipo al que venimos para hablar. Pero Cristal no supo aprovechar estos huecos, no supo aprovechar estos espacios, y no supo aprovechar las oportunidades que tuvo para abrir el marcador. Tanto es así que en la segunda parte Ledesma sorprende con un cambio que creo yo tanto jugadores, cuerpo técnico, hinchas, periodistas y más personas quedamos sorprendidos con la propuesta de Ledesma ante Sporting Cristal, porque Ledesma decide apostar en el segundo tiempo, sacar a un extremo para meter a Rodrigo Ruiz Díaz junto a Diego Acosta, por lo cual te dejaba un equipo con una línea de 4 volantes y de 2 delanteros, para que Cristal ya no tenga tanto control de balón y tenga más presión en cuanto a lo que significa cubrir a los 2 nueves, porque Cristal ahora se veía muy pero muy desprotegido con la presencia de 2 delanteros centros y 2 de mayo, mucho más lejos de lo que muchos hubiéramos creído que era tratar de replegarse, aguantar el marcador y hasta llevarlo a los penales. 2 de mayo a lo largo de todo el partido, a lo largo de la segunda mitad, intentó por muchos momentos buscar el segundo gol, el gol que le diera la clasificación. Por momentos 2 de mayo parecía un equipo que le podía dar en cualquier momento un batacazo a Cristal, como en aquellos partidos en donde uno no sabe de dónde se sacan un gol los rivales. Bueno, acá 2 de mayo estuvo a nada de poder sacar un gol de la galera, pero para los intereses rimenses felizmente no fue así. Cristal también tendría un par de ocasiones más, una más para el Santi González, que el balón se le termina yendo por el costado del palo de Ángel Martínez, donde el Santi se desespera, incluso señalando al cielo pidiendo que le caiga una es nomás la que pedía el Santi González para poder anotar su gol y darle una clasificación con tranquilidad a Sporting Cristal, pero que al fin y al cabo el destino parecía negárselo. Cristal en un momento del segundo tiempo empieza a jugar al pelotazo, por momentos del primer tiempo también, pero había un momento en donde Cristal empezó a jugar y a decidir jugar por los balones largos, por las divididas, y eso es algo que ya lo habíamos visto en Matute la vez pasada, con un 2 de mayo que se posiciona y se acomoda mucho al balón detenido, a los juegos largos, al pelotazo, para ganar una fricción. Mayormente ganaban los centrales, ganaba Pedro Sosa, ganaba Camilo Sáenz, pero al fin y al cabo Cristal tampoco era un equipo que cuando tenía la posición te generaba mucho daño. Había momentos donde encontraban espacios, había momentos donde Cristal podía desequilibrar con los laterales, sea Sosa, sea Juan Cruz, sea Cristiano da Silva, pero le estaba costando mucho. Creo que la labor de Tábara y de Yoshimar Yotun en el medio campo fueron muy determinantes e importantes para darle pausa y darle tranquilidad al equipo rimense, porque por momentos Cristal parecía que se desesperaba, principalmente con el Santi González, que cuando el Santi falla la que falla en el segundo tiempo, entra en una etapa donde ya sentía que ya no le estaba saliendo nada. Pero para eso estaba Tábara, estaba Yotun, un Tábara que cortaba pelotas y recuperaba muchos balones en la mitad de la cancha y cortando jugadas para evitar que los dirigidos por Ledesma le generen daño a Cristal. Y me parece que el resultado finalmente no termina siendo del todo justo
al menos en cuanto a lo que es el marcador de los 90 minutos, porque me parece que Cristal hizo méritos para ganar el partido, hizo méritos para irse al menos por un 2-0 tranquilo en el partido de vuelta y evitarse el drama de los penales. Porque sí, con el empate Cristal se va a los penales de manera directa, no hay tiempo de alargue en cuanto a significa las fases previas de la Libertadores. Creo que también funciona lo mismo hasta las semifinales, solo en las finales vienen los famosos 120 minutos. Pero acá es cuando Cristal va a la tanda de penales, pero con un detalle curioso. Cierra el partido sin un 9 de referencia. Sacó a Felipe Viseu en el arranque sobre los primeros minutos del segundo tiempo y luego saca a Irving Ávila para meter a McLaren Castro. Había momentos en donde Cristal tiraba centros y en el área estaban Yotun y McLaren Castro, jugadores que claramente te pueden dar mucho más en otras características, pero no en el juego aéreo, no como delanteros referentes, porque no son sus posiciones. Cristal decide apostar por el ingreso de Juan Cruz González, de Cristian Benavente, de Ian Wisdom, McLaren, que ya lo habíamos mencionado. Entonces Cristal entró en una etapa en donde se notaba que ya las armas no le salían. 2 de mayo por momentos, como mencioné, había momentos en donde 2 de mayo afrontaba y tomaba el protagonismo para ir al frente y buscar el gol que diera el batacazo y la sorpresa. De hecho, hay un remate de Brian Ayala sobre los últimos minutos que da en la parte superior del arco de Diego Enríquez y que pudo haber significado algún gol agónico para los paraguayos y que le hubiera dado la clasificación a la fase 3 de la Libertadores. Hoy día en la transmisión que estaba teniendo con mis amigos de Experiencia Fútbol, un compañero me mencionaba que 2 de mayo finalmente se retira invicto de la Libertadores. Y yo, en base a eso, le sumé un dato que me pareció muy curioso. A 2 de mayo es raro que le hagan goles en base a una jugada colectiva. El gol de Alianza Lima, el gol de Advíncula, viene tras una aparición del lateral de Alianza Lima, pero al encontrar una defensa que se había metido mucho al fondo, principalmente tras una jugada desequilibrante de Eric Castillo que no termina ni en remate ni en pase, termina en un rebote que el número 17 de Alianza en aquella ocasión aprovechó, que venía embalado y remata al arco y había sido el marcador en aquella oportunidad. Contra Cristal, ¿cómo fueron los goles? El gol de Yotun tras un penal clarísimo en el área por parte del elenco de Ledesma, y el segundo gol fue tras un centro de Tábara que termina pasándose entre las piernas del arquero Martínez por un blooper que fue realmente sorpresivo para propios y extraños. Entonces, a este 2 de mayo era muy difícil ganarle en el balón detenido, en cuanto al juego ordenado, ¿no? O sea, si uno quería hacer un equipo filtrando pelotas, hacerle daño, era las ocasiones que tenías que aprovechar y marcarlas. Cristal, creo que a diferencia de Alianza, tuvo muchas más ocasiones para hacerle daño al 2 de mayo. De hecho, Cristal me parece que podría haber cerrado tranquilamente la eliminatoria con unos 4 o 5 goles a su favor en el global, pero erró tanto que tan solo se queda con los 2 goles que le marca. Pero como menciono, uno fue de penal y el otro fue de un blooper. Entonces ya en la tanda de penales todo se iba a definir, porque 2 de mayo marcó las que se encontró en el partido de ida. Lo mismo le pasó en el partido contra Alianza, marcó la que encontró. Y al Cristal, no voy a meter más en el saco Alianza, pero a Cristal no tuvo la misma fortuna o no tuvo la misma eficacia goleadora que sí tuvo el conjunto de 2 de mayo en esta eliminatoria. Entonces, para esto Cristal ya estaba con los nervios de punta, mete los cambios a Autori para la definición por penales, y en la tanda de penales Cristal arranca incluso perdiendo porque se pone 3-1 abajo tras el error de Cristian Benavente. Para la buena fortuna de Cristal, no falló Yotun, no falló Tábara, no falló tampoco Christopher González, que decidió picar la pelota de una manera realmente sorpresiva y con una crudeza letal. Y Diego Enríquez, posterior a ello, tapa un penal muy pero muy importante ante el delantero Cáceres, quien había sido el autor del gol del empate en el partido de ida, dicho sea de paso. Y después de eso nos vamos hasta el último penal para cada equipo. Termina 4-4 en la ronda de 5 penales, y en el match point termina errando su penal Ulises Coronel, que la manda por encima del travesaño. Y Cristiano da Silva, quien había sido para muchos considerado uno de los mejores jugadores del partido de ida y que está siendo considerado por muchos uno de los mejores fichajes
de la temporada 2026, no solo del Sporting Cristal, sino del campeonato, termina siendo el ejecutante para el penal definitivo para darle una clasificación a Sporting Cristal de manera sufrida, agónica, pero que le sirve y le mete más de $1,5 millones en el bolsillo, por lo que va a ser su participación o bien en la Sudamericana o bien en la Copa Libertadores de América. Cristiano da Silva, que pica un penal realmente de manera muy pero muy cruda, pero que al fin y al cabo le termina siendo beneficioso, porque con eso Cristal termina dando el pase a la fase 3 de la Copa Libertadores. Va a enfrentar a Carabobo, un rival que no sé si muchos recordarán, pero fue equipo que enfrentó a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores del 2020, cuando la U partió desde la fase 1 con el Goyo Pérez. En esa eliminatoria arranca ganando Carabobo por 1-0 en el partido de ida. Jonathan Dos Santos empata minutos más tarde, antes del cierre del encuentro, y en el partido de vuelta la U lo gana por 1-0 con un gol de Federico Alonso, o sea, un 2-1 en el global, que posterior a ello en la fase 2 la U no pudo ante el Cerro Porteño y terminaron ahí sus aspiraciones en la Copa Libertadores de aquel momento. Entonces Carabobo va a volver al Perú 5 años después, bueno, 6 años después, por lo cual vamos a tener una eliminatoria interesante. Se dice por ahí que como Carabobo no pertenece al top 100 en el ranking de Conmebol, Cristal arrancaría la eliminatoria como visitante nuevamente, como le ha pasado en esta ocasión, y cerraría en condición de local. Veremos si para entonces el Estadio Nacional será opción para albergar el partido de vuelta, o si por último volveremos a tener una definición en el Miguel Grau del Callao. Un Miguel Grau del Callao que, ya para dar como un dato de cierre de video, es un estadio que ha recibido noches muy interesantes e importantes para el fútbol peruano. Yo sé que es el recinto deportivo que alberga principalmente al Sport Boys, pero siempre te deja partidos emocionantes, ¿no? Muchos recordarán la tanda de penales de Sporting de Universitario contra Godoy Cruz por la Copa Sudamericana del 2011, los penales o el partidazo, mejor dicho, de Alianza Lima contra la San Martín en 2014, y también el 3-3 que tuvieron en una semifinal en el año 2015, el 4-4 de la U contra San Martín en 2016. Es un estadio muy pero muy rico de historia, de muchas cosas tradicionales en el fútbol peruano, y que hoy día le regala a Cristal una noche épica por el drama que termina generando el partido hasta su desenlace. Creo que Cristal termina clasificando de manera justa, pero que al fin y al cabo tiene que seguir mejorando y corrigiendo muchas cosas. La eficacia, yo creo que en cuanto a lo que es la tranquilidad y el juego, están por un buen camino, pero aún así Cristal necesita mucho, pero mucho más mejorar lo que es su efectividad goleadora. Cristal no tiene un 9. Cristal no puede decir que Felipe Viseu va a ser su delantero para todo el año. No sé si Viseu continúe hasta final de la temporada, si Cristal decide dejar sus servicios para traer otro delantero a mitad de año, no lo sé. Pero lo que considero es que Viseu no es el delantero ni de equipo grande como lo es Cristal, ni un delantero para una Copa Libertadores o una Sudamericana, en el peor de los casos para el Sporting Cristal, en caso no salieran bien las cosas ante Carabobo. Creo que eso es algo que tiene que replantearse todavía la dirigencia con Paulo Autori, porque están a tiempo de utilizar su último cupo para un jugador internacional. Eso ha sido todo por mi parte, nos vemos en un próximo video, no olvides dejar tu like, suscribirte, y conmigo será hasta la próxima.